Marina Gravier es diseñadora de la comunicación gráfica de la Universidad Autónoma de México, maestra en teoría e historia del diseño industrial, también de la UNAM, doctora en historia del arte, con estudios de tipografía y diseño editorial, en la Escuela de Diseño de Basilea, Suiza, en el año 2000. Es investigadora titular A definitiva del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, donde fundó en 2012 y coordina el Seminario Interdisciplinario de Bibliología. Fue coordinadora de la Hemeroteca Nacional de México de 2012 a 2016. Desde 2010 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Desde 2014 es investigadora correspondiente del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas de la Universidad de Buenos Aires y delegada por México de Society for the History of Authorship, Reading and Publishing. Ha dado ponencias y cursos en Argentina, Colombia, Brasil, España, Estados Unidos, Bélgica, Italia y Turquía. Participa en proyectos colectivos internacionales como editores y editoriales iberoamericanos del siglo XIX a XXI. De la Biblioteca Virtual Cervantes, como responsable del Nodo México, y es fundadora y corresponsable de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica, que inició labores en junio de 2017. Sus líneas de investigación son historia del libro, la edición, la tipografía y la cultura visual latinoamericanas, la cultura impresa en lenguas indígenas y las relaciones entre diseño y género. Ha recibido el premio a la mejor tesis doctoral de la Cátedra Aguirre Beltrán, el premio García Cubas 2013, en la categoría Obra Científica por el libro La tipografía en México, y el premio de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 2015, categoría Obra Científica por su libro Historia de la Tipografía Colonial para Lenguas Indígenas. Es autora, compiladora y editora de una docena de obras, como por ejemplo Una historia encubierta, Fondo de Cultura Económica a través de sus portadas, 1934-2009, publicado en 2011, e Historia de la Imprenta y Tipografía Colonial en Puebla, 2015. Ella va a presentar Imágenes y libros antiguos en América, reflexiones para el estudio de la cultura visual de los impresos del Nuevo Mundo. Muchísimas gracias, Marina. Bienvenida. Gracias a la institución, a la Biblioteca Nacional y sobre todo gracias a ustedes que se dieron un espacio hoy para venir a este coloquio, que me llena también de alegría de estar con mis colegas para hablar. No sé si pueden poner el video, porque no se ve, y proceder a la lectura del texto. La ilustración de los libros es uno de los aspectos de la producción editorial que más ha llamado la atención de los estudiosos, aunque la mayor parte de las veces aislándola como elemento compositivo del objeto bibliográfico, ubicándola unas veces en la dimensión narrativa y otras en la ornamental, desconociendo frecuentemente los procesos productivos e inclusive económicos que la inscriben en el marco de la cultura escrita. De forma habitual se considera que la imagen libresca es un comentario gráfico al contenido de la obra, una paráfrasis visual del texto, aunque a veces es netamente un relato alterno e inclusive un contrapunto discursivo. Pero en ningún caso cabe duda de que la imagen ofrece de algún modo reverberaciones de la sociedad que produce dicho libro y que en la mayor parte de los análisis bibliográficos es un poderoso punto de atracción, ya que según épocas, géneros y corrientes estéticas llega inclusive a cobrar mayor impacto que el propio texto literario. Obviamente los literatos me matan cada vez que digo esto, pero yo sí creo eso. Establecer el papel de la imagen y los límites de lo icónico en los libros no es una acción automática. Por lo regular, se denomina ilustración a las representaciones visuales que informan de algún contenido del texto, mientras que existe otro conjunto de producciones gráficas en el libro, denominadas genéricamente imágenes ornamentales, que parecen tener fines exclusivamente decorativos. Sin embargo, si nos remontamos a las expresiones más primigenias de los libros ilustrados, deberemos reconocer que en numerosas tradiciones escritorias, a ver si me tarda mucho en pasar, que no se vaya la imagen porque si no va a ser el problema. Ahí está.
que numerosas tradiciones escritorias, imagen y escritura comparten un cauce común. No es novedad para los aquí presentes que los estudios de la imagen son un campo en creciente expansión que merece ser abordado desde múltiples miradas y disciplinas. En este caso, nos interesa indagar qué puede aportar la perspectiva bibliográfica. Por tanto, en esta ponencia proponemos una aproximación panorámica a dos temas. ¿Qué es la imagen libraria? ¿Desde cuándo existe? ¿Y qué la caracteriza respecto de otros espacios, usos y formas de la imagen? ¿Y qué se entiende por perspectiva bibliológica en los estudios de la imagen libraria? Una vez que esclarecidos esos temas, ofreceremos algunas reflexiones en torno a otros ámbitos de la imagen libraria. Nos interesa especialmente el contexto del libro antiguo, pero algunos de los temas no se limitan solo a él. ¿Cuál es el espacio que se ha dado a la imagen en los estudios del libro? ¿Y cómo se ha abordado dicho tema en particular en México? Y por último, ¿qué tipo de categorías se han utilizado? Creemos que estas preguntas nos permitirían delinear algunos problemas metodológicos y en última instancia nos acercarán a una primera imagen del estado del conocimiento de la imagen libraria. La imagen libraria es aquella que acontece en el contexto del libro, en cualquier periodo histórico y mediante cualquier sistema de producción y reproducción. De esta forma, es posible hablar de imágenes en los libros manuscritos, impresos y también digitales. Imágenes producidas mediante diversas técnicas de ilustración y estampación o sistemas de producción, transferencia y reproducción distintos. Si bien la imagen producida mediante técnicas de ilustración, estampación y transferencia pueden existir en múltiples espacios y entornos, lo que es propio de la imagen libraria es que de forma regular interactúa con el texto de diversas extensiones y temáticas, generando contextos de lectura continuos, dispuestos de forma lineal, y esa interacción es fruto de un proceso editorial. Aunque en este sentido hay que hacer al menos dos salvedades. La primera salvedad es que algunos géneros editoriales han potencializado el performance de la imagen, ampliando los usos tradicionales de contrapunto, paráfrasis o ilustración del texto. Nos referimos en concreto al amplio y complejo abanico de piezas que van desde el libro ilustrado para niños y el libro álbum, hasta el libro objeto, con espacios intermedios y fronteras no siempre nítidas en los que podemos encontrar las piezas de bibliofilia y el libro de artista. La segunda salvedad que es posible mencionar en torno a la imagen libresca es que en el contexto digital el uso, función y la lectura de la misma por lo general no son estáticos ni lineales como en el soporte papel, en la medida que los dispositivos de lectura que se han generado implican un corrimiento del sentido tradicional de la imagen libresca hacia un mayor grado de interactividad con el lector mediante la sumatoria de movimiento y sonido. Especialmente fértil para analizar este aspecto son las producciones y aplicaciones digitales para niños. Si bien no es posible asociar el libro ilustrado a un solo tipo o clase de lector, uno de los más comunes leitmotiv ha sido establecer una correlación entre el mayor número de imágenes de una obra con los estudios tempranos de lectura, en concreto libros infantiles, o directamente con una falta de capacidad lectora de los textos largos. Es en esta clase de libros donde se complementan texto e imagen, en los que la función y la relación entre ambas partes de la obra adquiere una condición dinámica que puede ser de prolongación y repetición del sentido del texto, de contrapunto o contraste discursivo. De las áreas del libro susceptibles de recibir ilustración, es quizás la portada la más beneficiada, por razones tanto de orden conceptual y comunicativo como comercial. Es allí donde el editor y en algunos casos el autor establecen el primer punto de contacto con el lector, y es donde se produce una armadura de clave mediante técnicas, gamas cromáticas, tono, representación del contexto y personajes, en la que se propone la lectura global del texto. Pero en el caso de la literatura infantil, la imagen ofrece posibilidades de lectura libre y no lineal, en la que el niño aparentemente controla el tempo interno del texto. La imagen se integra al marco general del libro y convive con el texto, por lo que la diagramación no se hace en la página. Que se hace en la página es crucial, es un elemento importante para garantizar una secuencia narrativa entendible para el lector.
Otros de los géneros privilegiados por la imagen son los libros de artista. Sin embargo, la discusión sobre cuáles son las variables y condiciones que hacen que un libro sea libro objeto o libro de artista se ha mantenido sin resolución por más de 4 décadas por el intenso dinamismo y transformaciones que ha manifestado el arte contemporáneo, y también por los procesos de producción editorial que han cambiado de manera vertiginosa. Algunos autores definen estos objetos bajo una matriz de orden cronológico que corre de forma paralela a las manifestaciones estéticas. Otros se enfocan a los aspectos matéricos, especialmente los soportes y los procesos técnicos de producción que participan en el libro, y otros más analizan la pieza según sus productores, es decir, los artistas, escritores y ilustradores, y los conceptos estéticos involucrados en la obra. En este escenario dinámico, algunos artistas y críticos cuestionaron las categorías existentes en la producción libresca. Entre ellos destacan el trabajo de Ulises Carrión, quien, siendo escritor de formación inicial, se acercó a la producción libraria promulgando el fin de la literatura tradicional y, por tanto, del libro en su sentido clásico. En su texto, El nuevo arte de hacer libros, de 1975, distinguía entre modos antiguos y modernos de hacerlo, describiendo el rol de la pieza, del productor, que en su caso era el escritor, y del espectador lector. Entre las disecciones terminológicas que propuso, Carrión distingue entre artist book y book work, que otros estudiosos de la materia, Clive Philpott, identificaría como book art, libro de artista, y art of the book, libro ilustrado o libro iluminado, respectivamente. Por otra parte, Raúl Renan propuso la expresión los otros libros y explicaba que surgen como fenómenos sociocreativos editoriales que da armas tanto a los artistas como a los editores de pocos recursos. Renan describía los soportes y propuestas que algunos artistas mexicanos habían realizado en esta dirección y finalizaba señalando que los espacios de almacenamiento y consulta de estos otros libros serían muy distintos a las bibliotecas tradicionales. Después de haber señalado someramente el amplio rango de imágenes librescas que es posible encontrar, es preciso aclarar qué entendemos por perspectiva bibliológica en los estudios de la imagen. La bibliología comprende 2 áreas. Es la ciencia que se ocupa del libro en sus aspectos internos y externos, materiales e inmateriales, históricos, terminológicos y técnicos, y la que estudia la elaboración, difusión y uso del escrito y la comunicación escrita. En México, a finales de la década de los 50 del siglo XX, Juan B. Guinness definía varios conceptos vinculados con el término bibliología. Primero la describía como la ciencia que se ocupa del estudio general del libro en sus distintos aspectos materiales e intelectuales. Incorporaba además la idea de bibliología tecnológica, que describía como la ciencia que estudia las relaciones del libro con los medios materiales de producción y multiplicación. Por su parte, las corrientes anglosajonas y germánicas, que en lugar de usar la expresión bibliología utilizan el término bibliografía material, tienen sus antecedentes en el siglo XVIII con registros más ricos en datos definidos dentro del campo de la bibliografía descriptiva, textual e histórica. Como explica David McKittery, la bibliografía adquirió un nuevo significado y unos nuevos propósitos. En concreto, iba a aplicarse no solo a la catalogación de libros, sino también a la elaboración de la información, que de esta manera se hace más asequible, completa con el análisis y la interpretación del proceso por el que los manuscritos originales se convirtieron en libros impresos. El método bibliográfico de la corriente anglosajona se ha modelado a partir de múltiples tradiciones, dando una individualización al objeto libro, donde la forma material adquiere relevancia porque es a través de dicho tamiz la manera en que el texto de un autor se introduce en el mundo social del lector. Por lo dicho hasta aquí, tenemos 2 puntos de encuentro o formas de intersección específicas entre bibliología y estudios de la imagen. La que tiene que ver con los aspectos técnicos de producción de esta en el contexto editorial y la que tiene que ver con el contexto social de circulación y consumo de los libros que la aportan. En el primer caso, es decir, al que atañe los aspectos técnicos de producción de la imagen, se ha considerado desde tiempo atrás que la ilustración y la ornamentación dan un valor adicional al libro, especialmente al del periodo antiguo, valor tanto estético como monetario.
El volumen y la calidad de imágenes fue variando a lo largo del tiempo y al compás de ciertos adelantos técnicos, mientras que su naturaleza y uso estuvieron determinados en cierta forma por el género de la obra. Los espacios que la imagen ocupó en la estructura formal del libro fueron diversos, desde la portada hasta el colofón. En cada caso, la imagen estableció relaciones de conexión específicas con el contenido del texto y, por consiguiente, también con el lector. En el segundo caso, el que tiene que ver con el contexto social de circulación y consumo del libro, en la medida que las imágenes de los libros pueden ser modelos de otras producciones artísticas, especialmente la pintura y la escultura, también la arquitectura, la elaboración, importación y copia de grabados generaron circuitos de distribución, administración y uso de las imágenes. Eso va a quedar muy evidente en el trabajo de Ricardo, como elemento auxiliar para conceptualizar dónde se inserta la imagen en los estudios del libro. Nos valdremos de la propuesta de Robert Darnton, que hace varias décadas, en la que presenta el circuito de la comunicación. Como vemos en el esquema, los grabados e imágenes los grabados e imágenes no están enunciados de forma explícita, aunque podemos asumir que se encuentran en el extremo derecho del circuito junto con los impresores y tipógrafos, o bien entre los proveedores cuando funcionaban de manera independiente al establecimiento tipográfico. En cualquiera de ambos casos, e independientemente de la técnica de producción, la imagen debía estar en la imprenta al momento mismo del tiraje de la obra para integrar al libro como artefacto único. Ahora bien, ¿cómo se ha estudiado la imagen libresca en México? Lo pongo como uno de los polos de producción especialmente para el libro antiguo. Nuestro conocimiento actual de la cultura impresa, especialmente la colonial de América, está constituido por un archipiélago de información dispersa, varios estudios panorámicos con énfasis en los recuentos bibliográficos, algunas biografías de impresores, especialmente los mexicanos del 16, unas poquísimas monografías de imprenta descripciones parciales de ciertos aspectos materiales del libro, en especial las marcas de fuego y los ex libris, y otras sobre bibliotecas particulares e instituciones, comercio y distribución del libro. Sin duda, de todos los temas posibles, al que más importancia se ha concedido es al uso y circulación de grabados e imágenes librescas como modelo para otras manifestaciones artísticas, en otros soportes y contextos. Una lista no exhaustiva de tales acercamientos incluiría, por ejemplo, al historiador del arte Justino Fernández, quien describió un texto panorámico sobre las ilustraciones en los libros mexicanos, que publicó en 1939. También a otro historiador del arte, Manuel Toussaint, quien identificó modelos impresos de la pintura mural conventual novohispana, y al historiador también del arte Jorge Alberto Manrique, quien realizó un esclarecedor ensayo sobre la naturaleza de la estampa como fuente del arte novohispano. Federico Gómez de Orozco escribió varios artículos sobre los libros mexicanos del siglo XVI, Manuel Toussaint sobre los impresos del XVII, y están las referencias de Edmundo Gorman acerca de la xilografía mexicana más antigua de la que se tengan noticias. Asimismo, hay que indicar los 2 volúmenes de Eduardo Báez Macías y Judith Puentes León sobre las portadas ilustradas de los impresos del Fondo de Origen de la Biblioteca Nacional de México y los estudios de Francisco de la Maza sobre las tesis e impresos universitarios respectivamente. También, para finalizar esa lista, no podemos dejar de mencionar a Manuel Romero de Terreros, que publicó de manera temprana una obra que se llamó Grabados y Grabadores en la Nueva España, Francisco Pérez Salazar, que publicó una obra Grabadores en Puebla de Los Ángeles, Isabel Grañén Porrúa, que ha trabajado los grabados en los impresos mexicanos del siglo XVI, Montserrat de Alí, que ha trabajado sobre todo el grabado, la estampa popular, y Kenny Donahue Wallace, que ha trabajado algunos grabadores del siglo XVIII en México. Creo que me desfasé. Algunos de los temas que se han planteado en los estudios de la imagen libresca mexicana son la importación y producción local, la recepción, transferencia, adopción de modelos y construcción de identidades locales, la evangelización y didáctica de la imagen, la educación de los iletrados,
la iconografía religiosa, la imagen figurativa versus la imagen ornamental. Sin embargo, al emplear los libros como fuentes primarias y secundarias en el estudio de otras manifestaciones artísticas, estos investigadores y otros más los han tenido como útiles para la historia del arte, mas no necesariamente como documentos de estudio en sí mismos, dislocándolas más de las veces el grabado del artefacto que la porta, poniendo en jaque el complejo entramado de procesos de producción y lectura posibles de la imagen libresca, interpretándola como estampa suelta. Quizá uno de los aspectos más complejos de este tema es el conjunto de categorías útiles para el estudio de la imagen libresca, ya que este dependerá en gran medida de los géneros editoriales utilizados, los procesos y factores técnicos implicados, los elementos contextuales de consumo y la clase de preguntas que se desea hacer a un corpus de libros dado. Diversos autores han realizado propuestas de clasificación que permiten identificar categorías y subcategorías que deberían adecuarse y adaptarse en cada uno de los estudios específicos. Juan Higuinis señalaba que bajo el nombre genérico de ilustraciones se comprende el conjunto de láminas y grabados, haciendo abstracción de su especie, que se hallan dentro y fuera del texto. Entran en esta categoría los retratos, mapas, vistas, diagramas, estados, y aún las viñetas y los ornamentos simplemente decorativos. Asimismo, hace la descripción de láminas, facsímiles, marca tipográfica, gráficas, diagramas, estados, tablas, cuadros sinópticos, esquemas y ornamentos tipográficos. Como ustedes pueden ver, es una variedad muy amplia de lo que él engloba como categorías del texto. Y esto también nos pone a pensar un poco en cómo se cruza esta interpretación de estas categorías de la imagen en la descripción bibliográfica, porque nosotros desagregamos algunas de esas cosas en el registro bibliográfico cuando ponemos si el libro está ilustrado, si tiene mapas, y aunque en términos de análisis de la imagen que tenga el mapa puede ser una ilustración, bibliográficamente hablando se lo desdobla. En un trabajo de recopilación y análisis de la imagen en los libros mexicanos del 16, Isabel Granier Porrúa no analizaba el aspecto técnico, porque en el siglo XVI solo encontramos imágenes silográficas, pero ofrecía las siguientes categorías de análisis iconográfico de los grabados. Ella hablaba de, déjenme ver si tengo aquí sus categorías, hablaba de temas mitológicos y arquitectónicos. Esto digamos que sería algo que nos podría servir para el estudio en general del libro antiguo americano. Las categorías que ella proponía eran estas: temas mitológicos y arquitectónicos, la ilustración científica con algunas subcategorías, al menos de lo que se había producido en México, las representaciones alegóricas, el retrato, la imagen religiosa con una amplia subdivisión, los escudos heráldicos y las viñetas. Y ahí entendía por viñetas lo que podríamos también encontrar en otros aspectos como imágenes decorativas, que acá estaban desglosados de otra manera. De manera complementaria a los estudios locales, y tras hacer una revisión bibliográfica internacional, creemos que podrían ser útiles justamente estas categorías que mostramos acá, porque también de alguna manera convergen en ella propuestas como las de Blanca García Vega, que hizo un impresionante trabajo sobre el libro ilustrado español con un corpus muy amplio. También de alguna forma es lo que plantea Manuel José Pedraza y compañía en su clásico libro El Libro para el estudio del libro antiguo. También otro historiador del arte español, José Manuel Aznar Grasa, y el otro libro clásico de James Patrick Liel sobre el libro europeo usa más o menos estas categorías. La categoría ilustrativa está compuesta por imágenes descriptivas e explicativas. La mayor parte tiene una función de identificación, ya sea señalar la filiación religiosa del autor de la obra o la dedicación del texto, y casi todas tienen un valor emblemático. Entre las imágenes descriptivas se encuentran las de temática religiosa, profana y simbólica, y existen algunos subgrupos, como por ejemplo las descriptivas religiosas, las profanas y las simbólicas.
Dicho lo anterior, me gustaría pasar algunos ejemplos pragmáticos de cómo, de qué otros fenómenos o qué otras cosas suceden ya en ejemplos de libros coloniales. El estudio sistemático de los problemas de la imagen y la identificación minuciosa del repertorio existente en los impresos coloniales es necesario para sentar las bases con el fin de comprender mejor el desarrollo de la cultura visual en el contexto de la producción bibliográfica antigua. Aunque la lista no es exhaustiva, algunos de los fenómenos que nos interesan analizar son los usos de la imagen en el espacio bibliográfico, es decir, las diversas formas de relación que establecen con la puesta en página, el texto como guía de lectura de la imagen, las transferencias de imágenes, es decir, las copias de modelos internacionales conocidos y adaptaciones al gusto local y apropiaciones, las condiciones tecnológicas y económicas para la selección de un determinado sistema de reproducción y los usos y las variantes de una misma imagen en el libro, en distintos libros o en reediciones. Para quien está familiarizado con la evolución de las formas del libro durante el periodo de la imprenta manual, no es novedad que el grabado cobró un papel fundamental para la promoción comercial de los impresos tipográficos, que tendrá, entre varios resultados, el uso de imágenes en la portada de los mismos, aunque muchas veces se usen grabados que no tienen que ver con el contenido de la obra. El grabado está entonces muy vinculado al mundo libresco y a la técnica tipográfica y no está exento de los mecanismos del mercado editorial, sino que funciona en estrecha relación con él. Pero el grabado no se ubicará solamente en la portada, sino también en otras secciones y partes del libro. En el caso de usos y variantes de una misma imagen, podemos mencionar concretamente dos escudos, como ejemplos, dos escudos heráldicos obispales que, más allá del evidente cambio de forma que presentan, tanto en tamaño como en contraste tonal, funcionan de la misma forma y con el mismo emplazamiento bibliográfico. Están en los frontispicios de las obras y funcionan como una alerta de patrocinio, reforzando la estrategia de enaltecimiento, engrandecimiento y adulación al mecenas y prometido protector. Siguiendo a Gerard Genet, podemos decir que estos grabados forman parte de los elementos del peritexto editorial. Y como señalaba el historiador poblano Francisco Pérez Salazar, él decía, durante todo el siglo XVII, y estos dos son obras del siglo XVII, siguieron imprimiéndose en Puebla los sermones que se predicaban en fiestas solemnes, siendo cosa particular de los mismos que bien el autor del discurso, bien el mecena, a cuyas expensas se imprimían, dedicaran la obra a alguien encumbrado entre los personajes de su estimación, encabezando la dedicatoria con las armas más o menos ilustres que ostentaban los blasones. Nos referimos en este caso, a los escudos de armas de don Isidoro de Sariñana y Cuenca, obispo de la ciudad de Oaxaca, aparecidos en el siglo XVII, con solo un año de diferencia entre los dos impresos, que son de Diego Fernández de León. Aunque los dos grabados son silográficos, las diferencias de las imágenes estriban, por un lado, en el tamaño y por otro, en el tipo de tratamiento visual. En el primer libro se presenta el grabado pequeño y en el segundo se trata de un escudo de mayores dimensiones que está en negativo, es decir, que sobre el fondo blanco resaltan los detalles heráldicos en negro. También se observa un cambio en el tratamiento del marco de la imagen. Mientras que en el formato pequeño el marco es simple, en el mayor hay un reforzamiento del marco mediante la adición de guardas tipográficas. Los grabados fueron usados en obras de dos géneros distintos, pero en ambos casos con el mismo sentido, en la página opuesta a la dedicatoria como un correlato visual de la misma. Otro caso es el que es posible comentar, es el grabado de la obra de Antonio Delgado y Buenrostro. Según el bibliógrafo Ernesto de la Torre Villar, Delgado y Buenrostro ejerció su ministerio en curatos del Obispado de Puebla a lo largo de la regencia de 4 obispos, que fueron de 4 obispos, y fue durante el de Manuel Fernández de Santa Cruz cuando publicó sus historias moralizadas. El grabado que nos interesa es de enormes proporciones. De hecho, el libro es un folio. Contiene un rostro vuelto de cabeza
tratado como si fuera un sol y adornado con vías vegetales. En la parte superior de la imagen se lee el monograma Adán. Si revisamos con atención en la página opuesta, en el segundo párrafo de la columna figura la siguiente frase: y que sea esta arca justamente figura ajustada de la que encontró dentro de sí la restauración y remedió de la descendencia de Adán, discúrrelo y devoto y agudo un singular grande intérprete, reconociendo a María Santísima todo afecto y formación de la Santísima Trinidad. Esta relación directa entre la imagen y el texto, la una en una página enfrentada a la otra que contiene el pasaje literario, señala claramente que la ubicación y selección de la imagen procuran reforzar el sentido del contenido y son guía de lectura. Nuestra hipótesis es que, en este caso, su ubicación quizá corresponda a una instrucción explícita del autor. Sin embargo, debemos mencionar que el mismo grabado se repite en otro lugar de la misma obra sin intención de marcar el texto de la página contigua, es decir, que se usa también a manera de comodín, por su exclusivo valor ornamental, y que hasta el momento no hemos encontrado que este grabado haya sido usado en otros libros del impresor o del mismo autor. Algunos grabados que genéricamente podríamos denominar ornamentales pueden llamar la atención por su tamaño, su tratamiento visual o su posición dentro del libro. Cuando analizamos el confesionario en lengua mije impreso en Puebla en 1733, localizamos una imagen, que es la de la derecha, que nos hizo pensar que se trataba lo que el historiador del arte Justino Fernández describió como imagen a la manera mexicana. La imagen parecía revelar cierta tiesura, usando las palabras de Fernández, y creímos que tal hieratismo se trataba de la estilización o representación de una deidad mije. Sin embargo, pocos años más tarde encontramos, de manera casual, lo que consideramos es la fuente principal del grabado. El original estaba estampado en un clásico manual español de caligrafía del siglo XVIII, publicado 14 años antes del impreso poblano. Las diferencias entre ambas imágenes son evidentes si se las observa con detenimiento, en especial en cuanto al tratamiento de la línea, presentando una mayor negrura al nuevo hispano que el español y mayores proporciones del primero. ¿Cómo podemos explicar que se hubiera usado el grabado español como referencia para el grabado del impreso en lengua mije? Hasta el momento solo podemos ofrecer algunas hipótesis. O bien el manual de caligrafía circuló en contexto poblano antes de 1733, o bien otros impresos de ese taller, pues de la viuda del taller del impreso español, con este grabado en cuestión circularon en Puebla y sirvieron como fuente de inspiración al imaginero poblano. Menos probable, aunque no imposible, es que el autor del libro mije hubiera visto el grabado español y hubiera pedido imitarlo para su impreso. Lo cierto es que hasta ahora no hemos podido localizar estampado en otro impreso del libro, del impreso de la imprenta poblana que publicó la obra en mije, el mismo grabado que estamos comentando. Un caso similar al anterior en relación con el uso de modelos ibéricos es un grabado de la alegoría de San Ignacio. Es calcográfico y lo localizamos en la portada, en el portal Archivos Españoles en Red, y del que no logramos apreciar el nombre del grabador ni la fecha de producción. Con una configuración general similar, existe un grabado realizado por Zapata, un grabador mexicano, plasmado en dos frontispicios de obras del jesuita Ignacio Paredes, publicadas ambas en la imprenta de la Biblioteca Mexicana en 1759 en la Ciudad de México. El grabado mexicano no es copia fiel del español, sino que el diseño fue rotado en sentido horizontal y copiado en espejo, como ustedes pueden ver, sobre todo por ejemplo, por este personaje. De este lado está rotado, que por efecto de la transferencia de las copias, y presenta algunos ajustes en los atributos de la composición y las figuras para indianizar las imágenes. Esta es una comparación del original y de la versión mexicana. En este caso es mucho más evidente que se usó como modelo. Los casos que acabamos de comentar del libro mije y también de los libros en náhuatl
son evidencia de las variadas formas en que se dieron las transferencias iconográficas y de recepción entre el contexto peninsular y americano, a la vez que nos advierte sobre el complejo proceso de interpretación en el que están envueltas las imágenes en los libros antiguos. Varios historiadores del arte y estudiosos del libro han señalado la larga vida que tuvieron algunas imágenes que circularon de mano en mano entre impresores. Un ejemplo de este fenómeno se observa en la reutilización de un mascarón que fue primero propiedad del segundo impresor de México, Antonio de Espinosa, que llegó luego a manos de Francisco Robledo y siendo usado en uno de los impresos y siguió siendo usado en uno de los impresos poblanos más tempranos que se conserva en la Biblioteca Nacional. Esta transferencia de tacos silográficos entre talleres de las principales ciudades impresoras de la Nueva España prolongó el uso de algunas imágenes por décadas, como en este caso, por casi 80 años, lo cual también es indicador de la larga vida en el gusto de los lectores por el uso de ciertos adornos. La imagen fue usada en dos partes distintas de la estructura interna del libro, como calce para una epístola nuncupatoria y en un colofón, y las obras estaban además dirigidas a dos públicos distintos, pero es interesante que el emplazamiento que guardan en la página es similar, es el calce de una formación a renglón tirado y con cierre en forma de copa. Al hacer una relación de los grabadores de Puebla, el bibliógrafo chileno José Toribio Medina mencionaba como pionero de la calcografía en esa ciudad a Miguel Amat, de quien señalaba que no podría asegurarse si ejerció su arte en Puebla ni aún en la capital, pues probablemente vivió en la península. Se sirvió para esta atribución del escudo impreso en la oración evangélica de San Cayetano, publicada por Antonio Delgado en 1695, libro rarísimo del que por fortuna se cuenta con un ejemplar en la Biblioteca Nacional. Se trata del escudo heráldico de Bartolomé José Antonio Ortiz de Casqueta, caballero de la Orden de Santiago y marqués de Altamira en Puebla, cuyo lema reza: prevalecí contra Cartago y Roma, en clara alusión a las batallas de las guerras púnicas. Después de Medina, Francisco Pérez Salazar localizó un segundo grabado del mismo artista con fecha 1694 y por la leyenda que contenía, finalmente pudo comprobar que Amat en efecto era oriundo de Puebla y que ejerció el arte desde sus 15 años. Por tanto, el grabado silográfico del libro que custodia la Biblioteca Nacional es el segundo más antiguo producido en Puebla, conocido hasta ahora, y se usó para anteceder la dedicatoria de la obra. Su presencia nos señala un momento clave en la historia de la producción gráfica de dicha ciudad, el momento en que existieron no solamente las condiciones de patrocinio como para encargar una obra artística particular, sino también las técnicas suficientes como para optar entre las dos técnicas usuales del periodo del libro antiguo, la silografía y la calcografía. En conclusión, en este estado del trabajo, y que lo que procuré es dar un rosario de posibles ejemplos de formas desde la parte teórica, cómo aproximarnos y los problemas de las categorías que usamos para leer esas imágenes, sin nunca desligarlas del texto. En este estado de investigación no es posible en sí ofrecer conclusiones, no era el objetivo del trabajo. En primer lugar, además, porque no tenemos un catálogo general comprensivo que es imprescindible, un catálogo de imagen libresca, que es imprescindible para poder entender cuáles son los problemas reales y particulares del libro americano. Los que vimos acá son algunos de los que son observables, pero quizá hay unos que caracterizan o particularizan más la producción editorial del libro americano. Este catálogo visual que forme parte de la bibliografía, de las bibliografías generales, y que permitan entender los procesos de producción del libro colonial. Las aproximaciones cuantitativas derivadas de un catálogo así, un catálogo que no existe todavía, pero en el que estamos trabajando, son también necesarias para saber de qué volumen, clase y variedad son las imágenes coloniales de las que estamos hablando. Y en relación con esas consideraciones se podría emprender el estudio del auge, vigencia y declive de algunas imágenes, especialmente, aunque no de forma exclusiva, las religiosas, y se podrían analizar a partir de un corpus tangible aspectos técnicos, económicos y de aplicación del grabado en el entorno librario. Por el momento lo que quise es dejar planteada esta problemática y ver que en los estudios del libro antiguo tenemos que tener diálogos un poquito más estrechos o fuertes con las
las personas que particularmente desde la historia del arte se han acercado al análisis y uso de estas imágenes para responder otras preguntas de la historia del arte, pero que esto ocurre en el contexto bibliográfico y por lo tanto también es materia de nuestro estudio y interés. Eso sería todo por mi parte. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Quiere formular alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias. Yo te voy a hacer una pregunta. Sí. Este obispo de Puebla, del cual Sí. el obispo de Puebla, del cual nos mostraste la dedicatoria, era el enemigo de Sor Juana, ¿no? Sí. Sariñán de Cuenca, ¿no? Sariñán y Cuenca, sí. Sí. De hecho. Esto... Sí, él es el que le obliga un poco a dejar de escribir. Exactamente. Sí. Pero mandaba hacer sus no, casi. La heráldica poblana es particularmente notable. O sea, en libros obispales mexicanos publicados en la Ciudad de México no tienes la ostentación, y no solo obispales, en general hay una representación heráldica de escudos nobiliarios en el libro poblano que se despega mucho del libro de la Ciudad de México. Yo diría que es una caracterización, pero los obispos no perdonan. Todos los libros que tienen dedicatoria a un obispo son patrocinados por el obispo. El cajón tiene su escudo poblano. No sé cómo se ha Todavía en la actualidad vemos en México, posiblemente también, pero acá en Argentina cuando se publican libros en la universidad o en cualquier institución se hace toda la lista de decanos y... Exactamente, sí. La corte celestial. Exactamente. Sí. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta capaz que es un poco ingenua, pero me interesa saber de dónde se empieza a hacer una tarea tan titánica, ¿no? De hacer esto de un catálogo. Es una muy buena pregunta la que estás haciendo. Déjenme ver, si me permiten 2 minutos. Tendría que buscar un archivo, a ver si lo tengo por aquí, a mostrarle a qué me refiero con ese. Les voy a mostrar les voy a mostrar un ejemplo de cómo es que no tengo el de grabados así, que es mucho más importante. Pero bueno, esto que están viendo es una ficha en un programa que se llama FileMaker, pero se podría usar en otros programas que diseñé para hacer un atlas de tipografía colonial. Entendemos particularmente ahí capitulares, letrerías, ornamentos y viñetas tipográficas. Pero tengo una base de datos, similar para el caso del grabado. Lo que yo hice para arrancar, yo trabajo con grandes corpus, no trabajo con un libro en particular, aunque ustedes pueden hacer el ejercicio con un libro que les resulte atractivo, que les resulte de interés. Yo arranqué con el corpus de mi libro Historia del Libro Puebla, que publiqué, que fue un proyecto que me llevó 7 años, y a partir de que próximamente estará disponible para bajar en PDF online. Yo a través de Analía puedo pasarles la referencia, porque esos libros acá no llegan, pero estará disponible en la biblioteca digital del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Sería muy interesante. Sí, eso les quiero. Hay un ejemplar donado, pero va a estar disponible para bajarlo. Y hay otras publicaciones de otros compañeros que ustedes pueden bajar. Pero concretamente la pregunta de la compañera es muy válida, porque ¿por dónde empezamos? Yo para ese estudio, escogí un corpus de 250 libros poblanos del siglo XVI a la independencia, la mayoría de los cuales tienen imágenes, ya sea en portada, en interiores, en color fondo.
En cada uno de esos casos, en una ficha, digamos, de características similares, pongo una representación, una copia de la imagen, y pongo los elementos catalográficos que son usuales en los catálogos de grabado. El tamaño se mide en centímetros, se tiene que hacer una descripción iconográfica básica, como sería, no sé, personajes, una cosa así, a lo mejor categorías como las que mencioné, de lo descriptivo, lo simbólico, lo heráldico, implican un trabajo que sería como una catalogación de un nivel de mayor profundidad. Es como cuando en bibliografía hacemos una descripción de primer nivel, segundo nivel o tercer nivel. ¿En qué libro está ese grabado? ¿En qué página aparece ese grabado? ¿Cuál es la fecha de ese libro? Obviamente hay que vincular con la ficha bibliográfica, pero el punto de anclaje no es la descripción bibliográfica, sino que es el grabado, ¿no? Entonces vertí en esa base de datos las imágenes que localicé en ese conjunto de impresos, es a partir del libro que ya está publicado. El segundo proyecto que emprendí es un trabajo de impresos mexicanos del siglo XVIII, e hice un procedimiento análogo. Y el tercer grupo de imágenes que vertí fueron las que utilicé en mi tesis doctoral, que tuve acceso a revisar 115 libros en lenguas indígenas del siglo XVI al siglo XVIII, publicados en la Nueva España, que ahí hay otro conjunto de imágenes. Entonces, en realidad, ese es un proyecto, digamos, que se puede inclusive hacer de manera colectiva, y tiene algunos, en este momento, desde el punto de vista catalográfico y sobre todo tecnológico, tiene algunas trabas. Concretamente, que no tuve, digamos, mucho apoyo institucional para tener una forma de catalogación abierta al público. Entonces, después de pedir y esperar, decidí arrancar con el FileMaker, que no es un modo de catalogación que yo pueda liberar y poner en la red. Digamos, yo tuve que hacer una elección entre arrancar el catálogo de alguna manera o esperar que la divina providencia me permitiera catalogar de una manera que luego se pudiera socializar de esa manera. Sin embargo, yo soy optimista de pensar que eso se puede en un futuro derivar en una publicación, y después, como fue un poco con el caso de Puebla, esa publicación se pueda poner en un PDF y bajar en la red, ¿no? Pero básicamente uno empieza con un corpus determinado. Puede ser un corpus de ilustración científica, puede ser un corpus de imágenes marianas, o sea, pero que estén en contexto con el libro, ¿no? Y a veces, obviamente, hay mucho del material, hay catálogos de grabado que existen, que sobre todo se pone el acento en si están firmados, si son de algún artista importante, ¿no? De algún grabador de prestigio. Pero tenemos un grupo mucho mayor de imágenes anónimas. En realidad está bien si tenemos el dato del artista y se tiene que poner, ¿no?, quién es el grabador. Pero eso no quiere decir dejar de catalogar o registrar el corpus de imágenes que son anónimas o que serían como decorativas, esas que no parecen tener tanta importancia, porque en realidad esas interactúan con muchas artes aplicadas, ¿no? Con la herrería, con los textiles, con la decoración de edificios, ¿no? Entonces tampoco nos tienen que salir del radar esas imágenes que no necesariamente son con un valor artístico como lo entendemos, porque tienen una autoría prístina, ¿no? Sí, espero haber respondido. Sí, me respondiste la investigación del recibimiento también. ¿Del qué? Del recibimiento digamos, de vas a investigar, que no tuviste suerte, porque evidentemente por algún motivo no. Yo creo que las instituciones tienen recursos finitos y tienen distintos investigadores y necesidades, y a veces establecen prioridades en función de proyectos institucionales, y aunque teóricamente todas las investigaciones tendrían el mismo nivel de igualdad, hay que tomar decisiones pragmáticas. Esto me pongo como abogado del diablo, no lo digo como en términos de queja.
Entonces, desde ese punto de vista, lo que yo como investigadora tengo que hacer es que, aunque la institución no tenga el recurso o no me lo quiera proveer por las razones que sea, o no lo pueda proveer, eso no me habilita a mí a que yo no haga el trabajo. Entonces, sí pienso que uno se las tiene que rebuscar para seguir haciendo eso, especialmente cuando identifica que hay un tipo de proyecto, que es un proyecto ambicioso, un catálogo compendioso que hay que arrancar. Más nos tardemos, más tiempo menos lo vamos a tener. Perdón, Sí. de todas maneras lo que como saltaría a la vista que México le da una mayor importancia a todo esto que tiene que ver con su historia. Hablo concretamente al tema de la cultura impresa, la historia del libro, la historia de las bibliotecas, la historia de la imprenta. Me da la impresión de que, o por lo menos la producción mexicana está mucho más visibilizada. La nuestra siempre parecería que está mucho más dispersa, ¿sí? Puede ser. Yo trato de verlo desde un punto de vista bibliográfico. Desde el punto de vista bibliográfico, México, ¿cómo es? Por lo menos lo pone a disposición, no sé cómo decirlo, pero yo no sé si es porque las instituciones entienden de una manera distinta el valor histórico de estas cosas, porque tiene que ver con la identidad además del pueblo mexicano, me parece fundamentalmente. Pero en Argentina me da la impresión de que estos procesos son mucho más difíciles, engorrosos, complicados. No nos libera a los que trabajamos en esto a hacer las cosas, desde ya que no. Pero me parece que, no sé si es como que entre los investigadores hay otra conciencia respecto del valor patrimonial. Yo creo que es una serie de factores, y todos los han mencionado ustedes. Sí hay una idea del patrimonio bastante fuerte, bastante importante. No diría que exclusivamente en el ámbito de lo bibliográfico, ¿no? En patrimonio histórico hay como mucho orgullo nacional sobre eso, y bueno, entonces hay que ser un poco consecuente. Muy bien, tenés orgullo, bueno, ¿qué haces? Bueno, catalogar, estudiar, difundir las colecciones, socializar el conocimiento, y en esa medida creo que sí, o sea, si hay una gran conciencia, hay un volumen impresionante de material, y de hecho mucho todavía por hacer, en muchos planos. Y también creo que en términos de la difusión de los trabajos, hay una generación bastante potente, digamos. Ha habido generaciones, pero por momentos hubo como ausencias o discontinuidades, pero sin embargo yo diría que en los últimos 20 años aproximadamente, primero se hizo más evidente en el ámbito de los estudios del libro del siglo XIX, y en los últimos, yo diría, 10 años, 15 años, en particular del libro antiguo, hay una generación de académicos en distintos polos. Obviamente la Universidad Nacional por gravedad concentra la mayor cantidad de gente, pero hay en otras instituciones del país, en Oaxaca, en Jalisco, en la Universidad de Guadalajara, en Jalisco, y en otras provincias de México se están haciendo importantes estudios de temas bibliográficos desde distintas preguntas, tanto estudios de las bibliotecas en sí como del objeto bibliográfico, ¿no? En ese sentido sí, ha habido como es un momento muy bueno de producción, y yo creo que acá hay gente que está haciendo muy buenas cosas, y quizás necesitamos que se socialicen más, que se conozcan más, porque nosotros estamos ávidos de conocer lo que se hace en Argentina y en otros países de América Latina, ¿no? Y ahí lo que yo veo es que la gran ventaja es que hay mucho por hacer acá también, o sea, como que es un terreno de oportunidades, ¿no? Casi todo. Sí, y también eso habilitaría lo que son estudios comparados, que en realidad es algo que también tenemos que encaminarnos hacia allá. No comparar, o sea, no en ese sentido, sino para pensar, por ejemplo, este mismo tema de lo que estamos hablando, si las operaciones en términos del uso de las imágenes pasaba en algunos ámbitos de manera similar a los que se ha detectado para el libro no hispano.
Entonces, eso, por ejemplo, ya nos da otra luz sobre la cultura, ya sea colonial o en distintas épocas, cuando podemos cruzar las producciones locales de distintas localidades de manera sincrónica, a ver qué estaba pasando, ¿no? Eso sería fantástico. Quería traer uno de los comentarios que hiciste sobre el registro catalográfico, ¿no? Sí. Acá somos muchos bibliotecarios y bueno, no solo en lo que es investigación, la investigación también abreva en lo que son los catálogos, en los registros catalográficos. Cuanto más nos formemos de los procesos de impresión, la identificación de los grabados también, el poder dar mayor información en esos registros, en los catálogos que tienen nuestras bibliotecas, y que este tipo de formación se vea reflejada en estos catálogos, creo que también crecemos como Argentina, como país, ¿no? En lo que es investigación, la investigación activa activa y reproductora, porque una vez que está en los registros esa información habilita que otros investigadores puedan recuperarla. Por ejemplo, en la biblioteca también se trata de rescatar en la Biblioteca Nacional se trata de rescatar cuando se tiene información sobre el grabado o sobre el encuadernador, para los que hacen investigaciones sobre los encuadernadores, les dan un acceso directo como para que aquel investigador que quiera hacer un trabajo sobre encuadernadores o sobre ilustradores, sobre donantes y demás, eso se puede recuperar dentro del... Que esa información está dentro de la ficha catalográfica. Exacto. Sí, porque claro, que estén en los accesos y que habilita la investigación futura. Porque por eso es importante este tipo de formación. Es fundamental, es imprescindible. Porque tú no puedes pedir un libro por un libro a ver si tiene imagen. Porque eso atenta contra el cuidado del patrimonio, ¿no? Entonces tú tienes que saber antes de arrancar que al menos que diga que tiene, en la ficha catalográfica, que tiene imagen. Y dar acceso, es decir, que los OPAC también estén habilitados a ese tipo de búsquedas, ¿no? El investigador que va a lo preciso, a determinados temas justamente que hacen a la historia del libro. Yo lo que quería mencionar es que además de como orientarte en la selección de tu corpus, hay otra función en esa ficha ampliada, que yo diría, esa ficha catalográfica, que cuanto más información registre mejor, que es la de cuidar esa parte de los libros, porque todos sabemos, quien trabaja en biblioteca, que el ámbito de mayor mutilación de los libros es de las imágenes. Entonces eso es una cosa fundamental. Sin el bibliotecario que te ponga, bueno, obviamente uno quiere que los libros estén casi facsimilarmente descritos, ¿no? Pero sin esa función del bibliotecario que te ponga en la ficha con claridad que hay, además el libro queda expuesto a ser mutilado. Quería comentar una cosa más, yo no sabía que estabas haciendo ese catálogo, que es impresionante. Quería comentar también que, por ejemplo, me hiciste acordar hay un catálogo enorme que es de filigranas, metacatálogo, que también la búsqueda se da por elementos simples de la imagen. Sí, pero la ventaja de Memory of Paper, claro, búsquenlo, debe tener mucho dinero ahí. No solo de mucho dinero, la ventaja es que está abierto, eso lo puede consultar cualquiera. Claro. Y es un catálogo de catálogos, porque tiene adentro, no sé, el de Portugal, el de Zaragoza, el de bibliotecas alemanas, se llama Memory of Paper. Y como dice Analía, vos podés buscar, si estás buscando, no sé, hay elementos descriptores básicos, que ese era, no era la charla en sí de cómo hice el catálogo, pero en otra oportunidad podemos seguir profundizando, pero en Memory le pones, no sé, círculos, cruz, mano, caballo, puedes tener algunos descriptores tanto geométricos, pueden estar fechas, puede haber, que son básicamente los elementos constitutivos de la filigrana, y es de una riqueza increíble y nos sirve mucho para datar obras en América también,
y para saber sobre todo las filiaciones de dónde provenía nuestro material, ¿no? También está el catálogo de la Complutense, que es un catálogo de encuadernaciones, también que es interesante, eso lo avala más la universidad. Pero... Y sí existen en línea catálogos de grabado, pero como estampa suelta, no como grabado librario. Claro. O sea, ahí es donde yo quiero poner la diferencia. Porque cuando tú ves el grabado no sabes primero que, porque en parte de la ficha es en qué parte del libro está, si en portada, preliminares, un preliminar legal, si funciona como adulación, si está en el colofón, si está en el inicio del capítulo, o sea, también es cómo dialoga con la estructura formal del libro, que eso es lo que a mí me interesa también registrar, ¿no? Si tenemos una preeminencia, como puede ser entendible, grabado en portada, pero también si tú ves que una misma imagen ha sido usada más veces que otras, ahí tenemos que estar más alerta a la multiplicación de copias, porque los grabados naturalmente, sobre todo en madera, se deterioraban. Entonces, eso te alerta sobre otras cosas. Hay grabados, catálogos impresionantes de grabado, pero que no son explícitos a la función bibliográfica. Y es eso lo que a mí en sí me interesa, ¿no? Para el uso, porque digamos no son los historiadores del arte los únicos usuarios o los únicos que van a indagar sobre la imagen en el libro, ¿no? También hay gente que puede ser provenir del campo literario y por supuesto todos los estudiosos del libro y los bibliotecarios y otro tipo de usuarios. O sea, no podemos hacer solo un catálogo pensando en un tipo de usuario, en un solo usuario más bien. Deberíamos aspirar a tratar de responder la mayor cantidad de posibles preguntas, ¿no? Pero no me quiero añadir porque tenemos otros ponentes. Muchas gracias.